Doctor Hernán Ulloa, ¿cómo ha estado? Presidente del Consejo de Participación Ciudadana, bienvenido a Élite Noticias, ¿cómo ha estado? Un gusto de tenerlo. Hola, aquí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación aquí presente. ¿Cómo está? Bueno, doctor Ulloa, un gusto poder tenerlo con nosotros. Justamente el tema que vamos a hablar es lo del superintendente. Estamos en una situación en donde realmente todos estamos un poco confundidos. ¿Tenemos o no tenemos superintendente de bancos? Porque en una carta, justamente el superintendente González, el que entra cuando tú sales, él ingresa, pero al mismo tiempo dice que da el paso al costado, pero no renuncia. Entonces yo estoy, perdónenme, perdido, no entiendo muy bien esa lógica. ¿Podría aterrizarnos un poco el tema del superintendente? Buenos días y bienvenido a Élite. Gracias, si me permite hacerlo de forma amplia, esta exposición. Respecto de las actividades del Consejo de Participación Ciudadana, creo que fueron regulares. Nosotros nos tomamos el tiempo reglamentario para designar a la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. El Consejo de Participación Ciudadana no ha provocado este caos que se ha dado en torno a la designación del superintendente. Aquí, luego de la designación, lo que me correspondió como presidente del Consejo fue notificar la resolución a la Asamblea Nacional para que lo posesione. Debo dejar claro de que mi votación fue negativa. Si yo hubiera tenido una intención personal en que se designe o no se designe el ingeniero González, yo hubiera utilizado ciertas normas reglamentarias, como dicen vulgarmente, leguleyadas, para yo suspender la sesión, para no firmar la resolución, para no declarar los resultados. Sin embargo, esa no es la posición por la cual yo me encuentro aquí, sino es una posición responsable, respetuosa de la institucionalidad y también de mis compañeros. Y aunque mi voto fue en contra, había que respetar el voto institucional, que es el voto de la mayoría, de la cual no participé. Don Hernán, Luego de esto, sí. Permítame. Sí, claro. Luego de esto, prosperó una acción de protección, pero ustedes deben de entender, y la ciudadanía en general, porque existe una confusión dentro porque está manoseado este tema. Las acciones de control constitucional, que son las garantías jurisdiccionales, son acciones bajo las cuales estamos sometidos toda la parte pública, todo el sector público, pero también los particulares. Así lo dice la Constitución y la ley. Nadie se salva del control constitucional. Y también dice la norma que una vez que la jueza o juez dicte sentencia, esta sentencia debe ser cumplida de forma inmediata, independientemente de que se apele la sentencia. Es decir, se ejecuta de inmediato. Y las consecuencias del incumplimiento son la destitución y las responsabilidades civiles y penales que correspondan. Entonces es muy serio incumplir una sentencia del orden constitucional. Y es así como la jueza declara nulo con esta acción de protección la designación, y también ordena al presidente del Consejo de Participación que solicite al presidente del Ecuador una nueva terna, y de esa nueva terna se designe a la nueva autoridad. ¿Dónde ocurre el problema y el caos institucional? Cuando la Asamblea del Ecuador decide posesionar a una autoridad con una norma, con una resolución del Pleno del Consejo que fue declarada nula. Eso es todo el problema. Si está nulo, ¿qué significa? Que no tiene efectos jurídicos, y por esa razón no podía tomarse esa resolución para posesionar a una autoridad. Y ese es el problema que se ha generado en torno a la situación del superintendente de bancos. Nosotros como Consejo de Participación, o por lo menos quien le habla, clarísimo de lo que dice la norma constitucional y también la ley respectiva, que es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, estoy cumpliendo con lo que dice la sentencia, es decir, dar trámite a la designación de esta autoridad. Y una vez que ponga en el Pleno el conocimiento del informe, pues tendremos los resultados correspondientes. Doctor Ulloa, ¿no sería...? Es que el ciudadano común y corriente tal vez de alguna manera va a sentir lo que usted está señalando. Ok, ustedes van nuevamente a convocar, tal vez nuevamente a elegir, y en un momento determinado la Asamblea Nacional tal vez no reconozca al próximo,
pero tiene a al señor González, ya reconocido. Entonces se va a formar una galimatías, vamos a seguir dando vueltas sobre quién es el que tiene el poder, quién es el que tiene la decisión final. Y esto es el que el ecuatoriano, por eso es que se separa de estas divergencias que solamente las entienden los eruditos, aquellos ilustrados en la ley, o aquellos que saben manejarla o subirla o bajarla. Y vemos que se está utilizando en el caso del señor González, tal vez está bien hecho, tal vez en el de la señora Yori también está reclamando, dice que la regresen a ser presidenta de la Asamblea. Hay otros por ahí también que andan reclamando que los ayude el sistema judicial, que la Asamblea dice que no se metan cuando les conviene y dicen que sí aceptan cuando les conviene. Es decir, el ciudadano común se siente confundido, siente como que las cosas solamente es para una élite entenderlo. Estimado, esto de aquí es un tema confuso, yo lo entiendo perfectamente, pero la ciudadanía debe entender que el Consejo de Participación no ha provocado este caos. Primero. Lo segundo que debe estar claro es que el control constitucional no implica una injerencia en las actividades de las funciones del Estado o de las actividades de los particulares. Estamos sometidos al control constitucional. Tenemos la obligación de cumplir con las sentencias. Este problema solo se resuelve actuando como debe actuar un servidor público responsable. Si tú tienes no estás de acuerdo con la sentencia de la jueza de primer nivel, lo que tienes que hacer es incorporarte en el recurso de apelación como tercero interesado en la audiencia que se dé ante los tribunales, ante la Corte Provincial, que será la instancia a la cual tiene que llegar este proceso luego de la apelación. Es allí donde se resuelve en última y definitiva instancia los problemas relacionados con este tema del superintendente de bancos. Y aquí vienen muchas posibilidades. Ratificar la sentencia de primer nivel, donde ahí no hay nada que hacer, la posesión del ingeniero González, seguramente el juez o los jueces del tribunal van a decir no tiene efecto jurídico. La segunda van a decir efectivamente cometió un error la jueza de primer nivel y el ingeniero González es el superintendente de bancos. Lo uno o lo otro, hay que respetarlo, sea de mi agrado o no sea de mi agrado, se debe respetar. Y aquí lo digo claramente, que una vez que esté resuelto en segunda instancia, allí habrá que respetar, no solamente por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, sino por parte de todos. Y es como yo he venido respetando la sentencia de primer nivel, porque así dice la norma, artículo 24, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. La apelación no suspende la ejecución de la sentencia. Está claramente expreso, indicando de que se debe cumplir la sentencia de primer nivel. A eso, justamente, antes de darle paso a Julio César, adelante, solamente una pregunta. Es que aquí nos estaba escuchando, inclusive al presidente de la Comisión de Fiscalización y algunos asambleístas que van tras sus cabezas. Están decididos a ir sobre la marcha, tarde o temprano, van a engullirse al Consejo de Participación Ciudadana porque quieren su potestad, es decir, las decisiones de elegir a Contralor, al Super de Bancos, etcétera. Ellos quieren esa manzana de la discordia, ese poder que ustedes tienen, lo quiere la Asamblea Nacional y por eso ya lo han anticipado. Se lo dije en algunas ocasiones, en entrevistas anteriores, pero ya ayer o antes de ayer lo escuché al señor Fernando Villavicencio, de que está clarísimo que lo que quieren es eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y también al Consejo de la Judicatura. Mire, en el escenario político las cosas cambian de un momento a otro. Yo lo que le voy a decir es que nosotros estamos preparando nuestra defensa. No va a ser sencillo eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, censurar a los consejeros y consejeras. Este es un tema que todavía está por definirse y bueno, con mucha prudencia, con respeto, pero con un paso firme estamos avanzando en esta situación.
Es obvio que el Consejo de Participación Ciudadana es una piedra en el zapato, porque el Consejo de Participación no lo controla nadie. Y ese es todo el problema que existe en torno a esta situación, que nadie controla al presidente del Consejo de Participación, que nadie controla a la nueva mayoría, y aquí están los resultados. Porque si fuera lo contrario, pues me mantendría tranquilo como se mantuvo la consejera Almeida en otra administración, sin problemas, haciendo lo que le daba la gana. ¿Por qué? Porque tenía la protección desde la Asamblea Nacional. A raíz que se cambia la administración, oh sorpresa, al día siguiente juicio político para nosotros. ¿Por qué? Porque se pierde el control del Consejo de Participación. Esto de aquí simplemente un análisis lógico de la línea de tiempo y circunstancias que se han dado en torno a las actividades del Consejo de Participación. Doctor Ulloa, algo muy rápido desde su óptica. ¿Qué se necesita para que todos los poderes estén en armonía? Porque parece que están los unos contra los otros. A ver, le comento. La Asamblea está durmiendo en cama separada con el Ejecutivo. Aparte de todo, se quieren comer al Consejo de Participación Ciudadana. Aparte de todo, lo del superintendente González, por ahí aparece un asesor, Aparicio Caicedo. Entonces, resulta que también es otra situación. Parece que no se puede gobernar el país porque entre los propios poderes se están fauleando, se están golpeando y nos tienen a todos los ecuatorianos más que nada en veremos una situación en donde vemos que no hay una armonía. Desde su óptica, ¿qué se necesita para que todos los poderes estén en sincronía? Porque parece que están los unos contra los otros. Madurez política y mucha responsabilidad, que deben de tener claro que ser servidor público es un honor que tenemos que de alguna forma responder ante la ciudadanía por el alto honor que nos ha concedido de encontrarnos en una posición así, que para poder llegar a acuerdos hay que desprendernos de intereses personales o de intereses partidistas y pensar en la nación. Yo también me hago la misma pregunta. ¿Por qué razón, si tenemos una crisis de seguridad, las instituciones del Estado, las personas que la conforman, en lugar de sentarse en una mesa de diálogo, desprenderse de sus propios intereses personales y pensar en la nación, por qué no nos sentamos a buscar un acuerdo nacional de gobernabilidad? Porque lastimosamente todavía seguimos en pañales en política, seguimos con una línea independiente pero personalísima de actividades donde los intereses propios priman sobre los intereses nacionales, y eso es lo que nos tiene a nosotros en una crisis nacional. Yo por eso digo, exhorto a que esta situación cambie completamente, porque esto es el poder tras el poder, como que si fuera un juego de PlayStation. Esto de aquí no es un juego donde virtualmente tú puedes soñar con ser el rey. Aquí se necesita madurez, se necesita responsabilidad en la toma de decisiones, en no intervenir o ingerir en las actividades de otra institución como se ha pretendido hacer con el Consejo de Participación Ciudadana, en ser respetuoso con las funciones que cada uno de nosotros cumple. Cada una de las funciones, poderes o instituciones cumple con roles y funciones que no se cruzan con las de los demás. Y mientras mantengamos claro nuestro espacio, pero podamos trabajar coordinadamente, pienso que el Ecuador puede superar esta crisis, pero se necesita madurez y desprendimiento. Gracias, doctor Ulloa. Muy amable, doctor con Ulloa. nosotros. Siempre bienvenido. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias. Ahí estaba con nosotros, estuvo el doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana.